Resumen de la obra, poema de Gilgamesh anónimo. En la antigua ciudad de Uruk, rodeada por murallas tan sólidas como la soberbia de su gobernante, reinaba Gilgamesh, hijo de la diosa Ninsun y de un rey mortal. 2/3 divino y 1/3 humano, poseía una fuerza desmesurada, una inteligencia aguda y una belleza que imponía respeto. Nadie en Uruk podía igualarlo en combate ni en palabra. Su grandeza, celebrada por los bardos, se convirtió pronto en motivo de temor, ya que Gilgamesh no conocía límites ni moderación. El rey exigía obediencia absoluta. Forzaba a los jóvenes a entrenar sin descanso y reclamaba a las doncellas como derecho real. La ciudad prosperaba en monumentos y hazañas, aunque el pueblo sufría bajo un dominio que confundía poder con abuso. Las noches de Uruk se llenaron de lamentos y súplicas. Hombres y mujeres elevaron sus quejas al cielo, implorando a los dioses que pusieran freno a aquel rey invencible. Los dioses escucharon. Anu, señor del firmamento, convocó al consejo divino. Las deidades coincidieron en que Gilgamesh necesitaba un igual, alguien que lo enfrentara y equilibrara su fuerza desbordada. Fue entonces cuando Aruru, diosa creadora, moldeó con arcilla a un ser nuevo, Enkidu. Su cuerpo era robusto, cubierto de pelo, y su espíritu estaba unido a la naturaleza. Vivía entre los animales, bebía en los ríos y corría libre por las llanuras. No conocía leyes humanas ni palabras de reyes. Mientras Enkidu vagaba en libertad, Gilgamesh soñaba. En sus visiones nocturnas aparecían presagios inquietantes, un astro caía del cielo y nadie podía moverlo salvo él, un hacha surgía en su camino y despertaba en su corazón una mezcla de temor y atracción. Ninsun interpretó estos sueños como la llegada de un compañero destinado a cambiar su vida. No sería un enemigo común, sino alguien que compartiría su destino. En las tierras salvajes, Enkidu fue descubierto por un cazador que, aterrorizado por su fuerza, regresó a Uruk para pedir consejo. Gilgamesh ordenó enviar a Chamat, una sacerdotisa del templo, para atraerlo al mundo humano. Ella se acercó a Enkidu con palabras suaves y gestos delicados. Durante 6 días y 7 noches compartieron su cuerpo y su aliento. Al terminar, los animales huyeron de Enkidu, pues ya no era uno de ellos. Su mente se abrió al lenguaje, al deseo y a la conciencia de sí mismo. Chamat condujo a Enkidu hacia Uruk, hablándole del rey poderoso que gobernaba la ciudad. Al escuchar el nombre de Gilgamesh y conocer sus abusos, Enkidu sintió arder su pecho. Decidió enfrentarlo. Quería poner fin a la opresión y probar su propia fuerza. Cuando llegó a las puertas de Uruk, la ciudad se preparaba para una boda real. Enkidu bloqueó el paso, desafiando la autoridad del rey. El encuentro entre Gilgamesh y Enkidu estremeció los cimientos de la ciudad. Ambos lucharon como toros salvajes, derribando muros y sacudiendo el suelo. Ninguno cedía. La fuerza de uno encontraba resistencia en la del otro. El combate, lejos de destruirlos, despertó un reconocimiento mutuo. Gilgamesh comprendió que había encontrado a su igual. Enkidu vio en el rey no solo a un tirano, sino a un espíritu capaz de grandeza. La lucha terminó sin vencedor. De la rivalidad nació una amistad profunda, sellada por el respeto y la admiración. Gilgamesh, por primera vez, conoció la contención. Enkidu, por primera vez, aceptó las normas humanas. Uruk presenció el nacimiento de una alianza que cambiaría su destino. Este capítulo marca el inicio del viaje épico, la transformación del poder sin freno en conciencia, y el surgimiento de una amistad destinada a desafiar a dioses y monstruos. Gilgamesh, aún arrogante, ha dado el primer paso hacia la comprensión de su propia humanidad. La amistad entre Gilgamesh y Enkidu transformó el pulso de Uruk. El rey, antes dominado por el exceso y la arrogancia, descubrió en su nuevo compañero una voz que equilibraba su impulso. Enkidu, nacido de la tierra salvaje, comenzó a comprender la vida de los hombres y el peso de las decisiones. Unidos por una fuerza equivalente y un respeto mutuo,
Ambos sintieron pronto el llamado de una empresa que les permitiera inscribir sus nombres en la memoria del mundo. Gilgamesh, inquieto ante la idea de una vida que concluyera en el olvido, propuso una hazaña extraordinaria: viajar al bosque de los cedros, dominio sagrado del dios Enlil, y enfrentarse a su temible guardián, Humbaba. Aquel monstruo era descrito como una criatura de rugido devastador y aliento mortal, capaz de paralizar a cualquiera que cruzara su mirada. Nadie regresaba del bosque tras desafiarlo. La propuesta despertó temor en Enkidu, quien conocía la naturaleza sagrada del lugar y la furia divina que podía desatarse. Enkidu intentó disuadir a su amigo. Le habló de la ira de los dioses, del carácter invencible de Humbaba y del castigo que recaía sobre quienes profanaban lo sagrado. Gilgamesh escuchó, aunque su corazón ardía con el deseo de gloria. No buscaba solo victoria, sino un hombre que sobreviviera a la muerte. Finalmente, Enkidu aceptó acompañarlo, convencido de que su deber era proteger al rey y compartir su destino. Antes de partir, Gilgamesh acudió al consejo de los ancianos de Uruk. Ellos le advirtieron del peligro, aunque también reconocieron su determinación. Le ofrecieron bendiciones y armas forjadas con esmero, hachas, espadas y escudos de enorme peso. Ninsun, madre de Gilgamesh, realizó un ritual solemne. Lavó su cuerpo, lo vistió con ropas sagradas y pidió al dios solar Chamas que guiara y protegiera a los viajeros. Luego adoptó a Enkidu como hijo, sellando la hermandad entre ambos. El camino hacia el bosque de los cedros fue largo y exigente. Cada jornada culminaba con un descanso vigilante, y cada noche Gilgamesh caía en sueños inquietantes. Soñaba con montañas que se derrumbaban, toros celestiales que embestían la tierra y tormentas que envolvían su figura. Enkidu, atento, interpretaba cada visión como presagio. Algunos auguraban peligro, otros anunciaban victoria, todos confirmaban que el viaje estaba marcado por fuerzas superiores. Cuando al fin divisaron el bosque de los cedros, quedaron sobrecogidos. Los árboles se alzaban inmensos, antiguos, perfumando el aire con una fragancia profunda. Era un lugar majestuoso y temible, donde cada sonido parecía un aviso. Enkidu sintió temblar su espíritu. Recordó su origen salvaje y comprendió que estaban a punto de violar un dominio divino. Gilgamesh, aunque impresionado, avanzó con determinación. El rugido de Humbaba resonó entre los cedros como un trueno. La criatura emergió envuelta en sombras, con un rostro deformado por el terror que inspiraba. Sus palabras eran maldiciones, su voz un eco de muerte. El miedo intentó apoderarse de Enkidu, aunque se mantuvo firme junto a su amigo. Gilgamesh, sintiendo por primera vez el peso del temor verdadero, invocó a Chamas. El dios solar respondió. Vientos poderosos descendieron del cielo y rodearon a Humbaba, inmovilizándolo. Aprovechando el momento, Gilgamesh atacó con furia, y Enkidu lo secundó. Humbaba suplicó clemencia, prometiendo servidumbre y riqueza. Enkidu instó a Gilgamesh a no creerle, advirtiendo que la misericordia traería consecuencias funestas. El rey, dividido entre la compasión y el deseo de victoria, eligió el golpe final. Con la caída de Humbaba, el bosque de los cedros quedó en silencio. Los héroes cortaron los árboles sagrados y fabricaron una enorme puerta destinada al templo de Enlil en Uruk. La victoria les otorgó fama inmensa, aunque también sembró la semilla de la ira divina. Sin saberlo del todo, Gilgamesh y Enkidu habían cruzado un límite del que ya no habría retorno. La gloria obtenida tras la derrota de Humbaba acompañó a Gilgamesh y Enkidu durante el regreso a Uruk. La ciudad los recibió como héroes. Los muros parecían más altos, las calles más vivas, y el nombre del rey se repetía en cantos y celebraciones. Gilgamesh se purificó, vistió ropas espléndidas y dejó ver su fuerza renovada. Su figura, embellecida por la victoria, atrajo la mirada de dioses inmortales. Entre quienes lo contemplaron se encontraba Ishtar, diosa del amor, la guerra y la fertilidad. Fascinada por la belleza y el poder de Gilgamesh,
descendió de los cielos y le propuso convertirse en su esposo. Le ofreció riquezas, reinos, fama eterna y la bendición de su favor divino. Para cualquier mortal, aquella propuesta habría sido un honor supremo. Gilgamesh rechazó a Ishtar con palabras duras y directas. Recordó los destinos trágicos de los antiguos amantes de la diosa, convertidos en bestias, castigados o abandonados. No quiso someterse a un amor caprichoso ni a un poder que destruya aquello que tocaba. Sus palabras hirieron el orgullo de Ishtar, quien, humillada, ascendió furiosa al cielo. Ishtar acudió ante su padre Anu y su madre Antu, exigiendo venganza. Amenazó con liberar a los muertos y romper el equilibrio entre los mundos si no se castigaba la insolencia de Gilgamesh. Anu, temeroso de las consecuencias, accedió a entregarle al toro celestial, una criatura divina cuyo aliento traía sequía y cuyo paso abría grietas en la tierra. El toro descendió sobre Uruk como una catástrofe viviente. Donde pisaba, la tierra se hundía, donde respiraba, los hombres caían sin vida. El pánico se apoderó de la ciudad. Gilgamesh y Enkidu acudieron juntos al combate. Con estrategia y valentía, Enkidu logró sujetar al toro por la cola, mientras Gilgamesh asestaba el golpe mortal. La criatura cayó derrotada, y la ciudad fue salvada una vez más. Ishtar, desde lo alto de los muros, lanzó maldiciones contra los héroes. Enkidu, en un gesto de desafío, arrancó el muslo del toro y lo arrojó hacia la diosa, burlándose de su derrota. Este acto selló definitivamente la ira divina. Los dioses se reunieron en consejo para decidir el castigo. Reconocieron la grandeza de las hazañas, aunque también la soberbia que había llevado a desafiar su voluntad. El veredicto fue implacable, uno de los dos debía morir. Enkidu fue elegido como sacrificio. La decisión no podía revocarse. Poco después, Enkidu cayó enfermo. Su fuerza se debilitó, y su cuerpo, antes invencible, comenzó a consumirse. En su delirio, maldijo al cazador que lo había descubierto y a Tiamat, quien lo había conducido al mundo humano. Más tarde, arrepentido, bendijo a la sacerdotisa al recordar que, gracias a ella, había conocido la amistad, el honor y la gloria. Gilgamesh permaneció a su lado día y noche. Intentó animarlo, prometiéndole fama eterna y ofrendas magníficas. Enkidu, consciente de su destino, habló del oscuro mundo que aguardaba a los muertos, un lugar de polvo y sombras donde reyes y siervos compartían la misma suerte. Sus palabras sembraron en Gilgamesh un temor desconocido. Finalmente, Enkidu murió. Gilgamesh cubrió el cuerpo de su amigo y se negó a aceptar la realidad. Lloró como nunca antes, vagó desesperado y proclamó su dolor ante los dioses. Mandó erigir una estatua en su honor y decretó luto en Uruk. La muerte de Enkidu quebró algo profundo en su interior. Por primera vez, Gilgamesh comprendió la fragilidad de su parte humana. La fuerza, la gloria y la victoria no bastaban para escapar al destino final. La pérdida de su amigo lo enfrentó al miedo más grande, su propia muerte. Desde ese instante, su vida tomó un rumbo distinto. El héroe invencible se convirtió en un hombre en busca de respuestas, dispuesto a atravesar los confines del mundo para hallar el secreto de la inmortalidad. Tras la muerte de Enkidu, el mundo perdió su forma para Gilgamesh. El rey de Uruk, antes erguido y glorioso, vagaba cubierto de pieles, con el rostro marcado por el llanto y la desesperación. El recuerdo del cuerpo inmóvil de su amigo lo perseguía sin descanso. Cada amanecer traía la misma pregunta: si Enkidu había caído, ¿qué destino aguardaba a él? La muerte dejó de ser una idea distante y se convirtió en una amenaza constante. Impulsado por el temor y el dolor, Gilgamesh decidió emprender un viaje imposible. Buscaba a Utnapishtim, el único mortal que había recibido de los dioses el don de la vida eterna. Según las leyendas, vivía más allá de los confines del mundo conocido, en un lugar al que pocos podían llegar. Hallarlo significaba desafiar los límites impuestos a los hombres.
El camino lo condujo primero hacia montañas oscuras, custodiadas por seres temibles, los hombres escorpión. Su sola presencia infundía terror, pues su mirada atraía a la muerte. Al ver a Gilgamesh, reconocieron su origen divino y le permitieron el paso. Le advirtieron que debía atravesar un túnel de absoluta oscuridad, un trayecto que el sol recorría cada noche bajo la tierra. Gilgamesh avanzó a ciegas durante horas interminables. No había luz, ni sonido, ni referencia alguna. Cada paso era una prueba de su voluntad. Cuando al fin emergió, se encontró en un jardín maravilloso, donde árboles sagrados daban frutos de piedras preciosas y hojas de lapislázuli. La belleza del lugar contrastaba con su angustia, recordándole que ni siquiera los paisajes divinos podían devolverle a Enkidu. Más adelante llegó a la orilla del mar cósmico, donde conoció a Siduri, la tabernera divina. Ella, al verlo agotado y cubierto de harapos, intentó disuadirlo. Le habló del destino inevitable de los mortales y lo exhortó a disfrutar de la vida, comer, amar, celebrar y encontrar alegría en lo cotidiano. Gilgamesh escuchó, aunque su corazón no estaba listo para aceptar aquella sabiduría. Necesitaba respuestas, no consuelo. Siduri lo envió con Ur-Zanabi, el barquero de Utnapishtim. Juntos navegaron por las aguas de la muerte, un mar prohibido donde cualquier contacto significaba el fin. Gilgamesh, siguiendo las instrucciones, utilizó pértigas para impulsar la embarcación sin tocar el agua. El viaje fue silencioso y solemne, como un ritual fúnebre. Finalmente, Gilgamesh llegó ante Utnapishtim, quien lo observó con calma y cierta compasión. El héroe le relató sus hazañas, su dolor y su miedo. Le preguntó cómo había alcanzado la inmortalidad y si ese don podía concederse también a él. Utnapishtim respondió con una historia antigua, recordándole que la vida eterna no era una recompensa por la valentía, sino una excepción concedida por los dioses en circunstancias irrepetibles. Para demostrar la fragilidad humana, Utnapishtim desafió a Gilgamesh a permanecer despierto durante 6 días y 7 noches. El rey aceptó, convencido de su fortaleza. Apenas se sentó, el sueño lo venció. Mientras dormía, la esposa de Utnapishtim colocó panes a su lado, uno por cada día, mostrando el paso inevitable del tiempo. Al despertar, Gilgamesh comprendió su fracaso. Aún así, Utnapishtim se apiadó de él. Reveló la existencia de una planta escondida en el fondo del mar, capaz de devolver la juventud a quien la comiera. Gilgamesh, aferrado a esa última esperanza, se ató piedras a los pies y descendió hasta las profundidades. Logró arrancar la planta y decidió llevarla a Uruk para compartirla con los ancianos. En el camino de regreso, exhausto, se detuvo a bañarse en un manantial. Mientras descansaba, una serpiente se acercó y devoró la planta. Al verla mudar su piel y escapar, Gilgamesh comprendió que incluso esa oportunidad le había sido arrebatada. Derrotado y consciente, continuó su viaje de vuelta. Había perdido la planta, aunque había ganado una verdad más profunda sobre la condición humana. El regreso de Gilgamesh a Uruk no tuvo la grandeza de una entrada triunfal. Caminó en silencio, marcado por el cansancio y la experiencia. El miedo que lo había impulsado a cruzar montañas, mares y dominios prohibidos ya no ardía con la misma fuerza. En su lugar, había una comprensión nueva, más serena y profunda. Había buscado la inmortalidad y había regresado sin ella, aunque no con las manos vacías. Al aproximarse a la ciudad, Gilgamesh contempló las murallas de Uruk. Por primera vez las vio con una mirada distinta. No eran solo un símbolo de poder, sino la prueba del trabajo colectivo, del esfuerzo humano que perdura más allá de una vida individual. Invitó a Ur-Zanabi a observarlas con detenimiento, señalando los cimientos, los ladrillos cosidos, la perfección de su trazado. Comprendió que aquellas obras representaban una forma de permanencia accesible a los hombres. Gilgamesh volvió a ocupar su trono, aunque ya no era el rey que había partido. Gobernó con mesura y justicia, recordando el dolor causado en el pasado.
La memoria de Enkidu lo acompañaba en cada decisión. En lugar de imponer su fuerza, escuchaba a su pueblo. El poder dejó de ser un instrumento de dominio y se transformó en una responsabilidad. En sus noches, Gilgamesh recordaba las palabras de Siduri y la historia de Utnapishtim. Aceptó que la muerte era parte del orden del mundo, una frontera que daba valor a cada instante vivido. La inmortalidad física, reservada a los dioses, ya no le parecía una injusticia, sino una distinción necesaria entre lo divino y lo humano. El verdadero legado residía en las acciones, en la memoria compartida y en las obras que perduran. El rey ordenó que se grabaran sus hazañas en tablillas de piedra, la creación de Uruk, la lucha con Enkidu, la derrota de Humbaba, el enfrentamiento con el toro celestial y la búsqueda infructuosa de la vida eterna. No lo hizo para glorificarse, sino para dejar constancia de las lecciones aprendidas. Quería que las generaciones futuras comprendieran que incluso el más poderoso de los hombres debe enfrentarse a sus límites. Con el tiempo, Gilgamesh envejeció. Su cuerpo, antes invencible, comenzó a mostrar señales de desgaste. Ya no temía ese proceso. Había aprendido a valorar el presente, los consejos de los ancianos, las risas de los niños y la tranquilidad de las tardes en Uruk. La ciudad prosperó bajo su gobierno equilibrado, y su nombre fue recordado con respeto. Cuando finalmente llegó su hora, Gilgamesh enfrentó la muerte con dignidad. Sabía que su destino no era distinto al de los demás hombres. No descendió al mundo de las sombras como un rey aterrorizado, sino como alguien que había aceptado su lugar en el ciclo de la existencia. Su historia quedó inscrita en la memoria colectiva, transmitida por generaciones de narradores. El poema concluye con una mirada circular: el héroe que comenzó como un rey arrogante termina como un hombre sabio. La amistad, la pérdida y la búsqueda le enseñaron que la grandeza no reside en vencer a la muerte, sino en vivir plenamente dentro de los límites humanos. Uruk, con sus murallas firmes, permanece como testimonio de esa verdad. Así, el poema de Gilgamesh se erige como una reflexión eterna sobre la condición humana, el deseo de trascendencia, el miedo a la muerte y la aceptación final de la vida tal como es. En esa aceptación se halla la verdadera inmortalidad, la que se alcanza a través de la memoria, la cultura y el legado compartido. Suscríbete a mi canal para subir más contenido. Gracias.